Nunca olvidaré aquella noche. Había salido a caminar por un bosque. No era un lugar que yo conocía, pero recuerdo que el camino era estrecho y los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. El aire era frío y solo podía escuchar el viento moviendo las ramas, el crujir de las hojas debajo de mis pies y ese silencio tan profundo que hasta parece tener sonido, ya sabes cuál. Y mientras caminaba, intentaba mantenerme sobre el sendero, porque sabía que bastaba solo unos cuantos pasos fuera del camino para perderme. Y en la oscuridad, todos los árboles parecen iguales, todos los caminos parecen correctos y todos los errores parecen pequeños. Fue entonces cuando ocurrió algo. Escuché una voz. Por aquí. Me detuve. Miré hacia un lado, después hacia el otro, y yo no veía a nadie. Pensé que quizás lo estaba imaginando. Entonces, la escuché otra vez. Por aquí. Era una voz tan clara, segura, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Por un instante estuve a punto de seguirla, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Cuando alguien habla con seguridad, pues es fácil pensar que sabe lo que está diciendo. Pero algo dentro de mí me detuvo y pensé, espérate. ¿Cómo voy a seguir una voz si ni siquiera sé quién lo está diciendo? Y en ese instante comprendí algo que jamás he olvidado. La voz más peligrosa no siempre es la que grita. Muchas veces es la que parece tener razón, la que habla con firmeza, la que suena con confianza, la que promete el camino más fácil. Porque una voz puede sonar correcta y aún así llevarte a la dirección equivocada. Mm. Mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en esa experiencia. Y entonces es cuando me hice una pregunta. Oye, Raúl, ¿cuántas veces has tomado decisiones porque escuchaste la voz equivocada? No porque quisiera hacer lo malo, sino porque creía que la voz era correcta. Tal vez alguna vez renunciaste a un sueño porque una voz te dijo, no eres suficiente. Tal vez dejaste pasar una oportunidad porque escuchaste, vas a fracasar. Tal vez guardaste silencio cuando debías hablar. O hablaste cuando debías callar. No porque fueras una mala persona, sino porque en ese momento seguiste la voz equivocada. Y aquí descubrimos algo fascinante. Toda decisión comienza con una voz. Antes de cada acción hubo una conversación. Antes de cada paso hubo una dirección. Antes de cada sí o de cada no, alguien habló. Tal vez fue el miedo, tal vez fue el orgullo, tal vez fue la culpa, tal vez fue una herida del pasado, porque esas también hablan, o tal vez fue Dios. Por eso el profeta Isaías escribió estas palabras. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco tarcéis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Qué hermosa promesa. Dios nunca quiso que viviéramos adivinando. Él desea guiarnos, hablar, dirigir nuestros pasos. Por eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Entre todas las voces que escuchamos cada día, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Porque la respuesta a esta pregunta depende mucho más que solo una decisión. Puede depender el destino de toda una vida. Dios le bendiga, le saluda Raúl Mesa. Y este es tu programa Inyección de Fe. Oh, y escuchar la voz de Dios. De eso vamos a hablar el programa de hoy. Por supuesto que no le hice caso a esa voz. Era un voz que con una reputación no tan agradable con robos. Y hay una razón por la que este tema es tan importante. Porque la primera batalla de la humanidad no fue una batalla de fuerza, fue una batalla de voces.
Piensa en el jardín de Edén. Todo era perfecto, ¿verdad? No existía el pecado, no existía la enfermedad, no existía la muerte. Mm, Adán y Eva caminaban con Dios. Fantástico. Ellos podían escuchar su voz, pero un día apareció otra voz, la serpiente. Y no comenzó atacando, no comenzó empujando, no comenzó obligando, comenzó hablando. Hmm, con que Dios les ha dicho. Qué interesante. Satanás no empezó con una mentira, empezó con una pregunta. Porque las preguntas tienen el poder de sembrar duda. Y una duda, si permanece el tiempo suficiente, puede convertirse en una decisión. Observa lo que ocurrió. Eva primero escuchó, después pensó, luego miró y finalmente tomó. Toda caída comienza así. Primero escuchamos una voz, después empezamos a creerle a esa voz y tarde o temprano terminamos actuando de acuerdo con ella, ¿verdad? Cuidado, peligro. Y eso sigue pasando el día de hoy. El enemigo todavía habla, solo que ahora sus palabras suenan diferentes. No pasa nada, mira, todo el mundo lo hace, vas a estar bien. Además, solo esta vez, Dios te va a entender. No necesitas perdonar. Hey, nunca vas a cambiar. No eres suficiente. Y si escuchamos esa voz durante demasiado tiempo, terminamos creyendo que siempre ha sido la verdad lo que está diciendo. Pero la Biblia también nos muestra personas que decidieron escuchar una voz diferente. Una noche los discípulos estaban aterrorizados. El viento golpeaba la barca, ya sabes la historia. Las olas parecían tragárselos y de pronto, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Ahora, todos escuchaban la voz del miedo, todos menos uno. Pedro escuchó otra voz. Jesús solo dijo una palabra. ¿Se acuerdan cuál era? Dijo, ven. Nada más. No le explicó cómo iba a caminar sobre el agua, no le prometió que no iba a haber viento. Ojo, no calmó la tormenta primero, simplemente dijo, ven. Y Pedro tomó una decisión. Y no fue basada en el tamaño de las olas, sino fue basada en la voz que acaba de escuchar. Uf, mira, ese detalle, ese punto, eso cambia por completo mi manera de leer esa historia. Siempre pensé que el milagro era caminar sobre el agua, pero el verdadero milagro comenzó mucho antes. Comenzó cuando Pedro decidió cuál voz iba a creer. Mm, Porque nadie camina sobre el agua hasta que primero aprende a confiar en la voz de Jesús. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Y quizás esa sea la pregunta que necesitamos hacernos el día de hoy. No solamente qué decisión voy a tomar, sino empieza con una más importante. ¿Qué voz está formando esa decisión que voy a tomar? Porque detrás de cada paso que damos, siempre hay una voz que primero nos invita a dar ese paso. Pero hay algo que he descubierto con el paso de los años. Las voces más peligrosas no siempre vienen de afuera. Muchas veces ya viven dentro de nosotros. Y hay personas que siguen tomando decisiones basadas en palabras que ellos escucharon cuando eran niños. Jamás vas a lograr nada. No eres lo suficiente bueno. Ay, siempre la riegas, siempre arruinas todo. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano o hermana? Tal vez la persona que dijo eso ya ni siquiera se recuerda que lo dijo, pero tú todavía escuchas esa voz, esas palabras, y sin darte cuenta comienzas a construir tu vida alrededor de una mentira. Mm,
Es increíble, una frase puede durar apenas unos segundos en decir y en escuchar, pero si la creemos puede gobernar nuestras decisiones durante décadas, porque las palabras desaparecen, pero las voces, esas permanecen. Y con el tiempo dejamos de recordar quién las dijo, simplemente comenzamos a creer que son verdad. Y tal vez por eso Moisés pasó tantos años pensando que Dios había escogido a la persona equivocada. Cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Sabemos que Moisés respondió. ¿Y cómo respondió? Dijo, no puedo, no sé hablar, no soy capaz. Escucha bien, Dios nunca dijo eso. Esa era la voz que Moisés llevaba dentro. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Dios dice, yo estaré contigo. Pero nosotros escuchamos, no puedes. What? Gedeón también escuchaba la voz equivocada. Dios lo llamó valiente guerrero. Me encanta esta historia. Pero Gedeón respondió, soy el más pequeño. Mi familia es la más débil. Dios veía a un libertador. Gedeón veía sus limitaciones. No porque Dios hablara poco, sino porque la voz de la inseguridad había hablado durante tanto tiempo que lo había marcado. Y quizás esa sea la estrategia favorita del enemigo, porque lo usa seguido. No necesita destruirte. Le basta con convencerte de que nunca podrás llegar a ser quien Dios dice que eres. Porque si logras creer esa mentira, entonces tú mismo vas a poner límites, límites que Dios nunca puso. Pero aquí hay una verdad que cambió mi vida. La voz de Dios nunca produce condenación. Filtro. Produce dirección. La voz del enemigo te recuerda tu peor momento, la voz de Dios te recuerda tu verdadero propósito. La voz del enemigo dice, no tienes futuro. La voz de Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Doggy. La voz del enemigo dice, ya fallaste. La voz de Dios dice, levántate, sigamos caminando. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Observa que no dijo mis ovejas oyen muchas voces. Dijo, conocen mi voz. Porque cuando pasas tiempo con alguien y llega un momento en que puedes reconocerlo aunque no lo veas. Basta escuchar una sola palabra y sabes, automáticamente ya sabes quién está hablando. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Entonces, ¿cómo aprendemos a reconocer a la voz de Dios? Porque esa es la pregunta más importante, ¿no? Ya que establecimos que estás escuchando voces. No basta con saber que Dios habla, ¿verdad? Porque necesitamos aprender a distinguir su voz entre tantas voces que existen en nuestra vida. Hace algunos años utilicé el GPS, ¿verdad? Para llegar a un lugar, pues, que yo nunca había visitado. Todos hacemos eso. Y mientras conducía el camino, ¿verdad? Había silencio. Solo tenía que escuchar la siguiente instrucción. Gira a la derecha, sigue recto, toma la siguiente salida. Pero imagina algo curioso. ¿Qué pasaría si en medio del camino un desconocido parado en la esquina me comienza a gritar? ¡Ey, no le hagas caso al GPS! Vente por acá, hombre, es más corto. Vente por acá, mira, yo conozco un camino mejor. Vente por acá. Oye, pues sería absurdo seguirle a un extraño porque, pues, ¿cómo iba a confiarle mi destino, el camino, a alguien que yo ni conozco? Y sin embargo, eso hacemos con frecuencia. Dios nos muestra el camino, pero el miedo se pone en medio y nos empieza a gritar, tal vez hasta más fuerte. La ansiedad grita más fuerte, la presión de otras personas nos empiezan a gritar más fuerte y terminamos siguiendo la voz que más ruido hace en lugar de seguir la voz que realmente conoce el camino. Lo interesante es que Dios casi nunca compite con el ruido, no tiene necesidad. Él no necesita gritar. ¿Recuerda la historia del profeta Elías? Hubo un viento
poderoso. Después, ¿qué vino? Un terremoto y luego un fuego, cosas intensas. Pero Dios no estaba en ninguna de ellos. Finalmente llegó un silbo apacido y delicado, y allí estaba Dios. Qué diferente es su manera de hablar. Mientras el mundo levanta la voz, Dios susurra. Quizás esa sea la razón por la que nos cuesta escucharlo. Puede ser, porque vivimos rodeados de tanto ruido. Oh my gosh, el teléfono, las noticias, las redes sociales, las opiniones tantas que hay, las preocupaciones tanto que pesan, las prisas. Todo el tiempo alguien está hablando, tratando de llamar nuestra atención, y cuando todo el mundo está gritando, un susurro puede pasar desapercibido. Por eso Jesús buscaba lugares solitarios, no porque el Padre solo hablaba en el desierto, sino porque en el silencio es mucho más fácil escuchar. Ahora, el silencio no cambia la voz de Dios, para nada. El silencio sí cambia nuestro corazón. Nos permite distinguir lo que antes estaba oculto entre tanto ruido. Tal vez lo que más necesites esta semana no es otro consejo, no es otro video, no es otra prédica, no es otro libro. Tal vez lo que necesitas es apagar el ruido. Aunque sea por unos minutos, cerrar la puerta, abrir la Biblia y decir simplemente, ok, Señor, háblame. Estoy escuchando. Eso suena sano, porque Dios todavía habla. Y la pregunta no es si Él ha dejado de hacerlo. Esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es esta. ¿Tenemos nosotros la disposición de guardar silencio para poder escuchar su voz? Hace un tiempo aprendí algo que me parecía fascinante. Cuando un banco está entrenando a sus cajeros nuevos para que puedan detectar billetes falsos, ¿sabes cómo lo hacen? Mira, muchos piensan que pasan semanas estudiando dinero falso, que les muestran cientos de imitaciones, que analizan todos los errores, les enseñan qué tratar de detectar de los billetes falsos, pero no, no, sucede exactamente lo contrario. Durante horas, días, no, durante semanas los entrenan tocando los billetes auténticos. Los cuentan, los observan, los sienten, los pesan, los sostienen una y otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque los billetes falsos pues cambian constantemente. Cada día aparece una nueva falsificación, nuevas tácticas. Sería imposible aprenderlas todas, pero el billete verdadero, ese nunca cambia. Llega un momento en el que el cajero conoce tan bien el billete auténtico que cuando el billete falso pasa por sus manos, algo dentro de él lo detecta. Oye, alerta, alerta. Algo dentro de ellos dice, Aquí, algo no está bien aquí". Ahora, quizás todavía no pueden ni explicar qué tiene de diferente al verlo, pero sabe que no es verdadero. ¿Por qué? Porque conoce demasiado bien al original. Doggy. Y mientras pensaba en esa historia, sentí que Dios me decía, así quiero que conozcas mi voz. Muchas personas viven preocupados tratando de reconocer cada mentira del enemigo, pero Jesús nunca dijo, conozcan todas las voces falsas. No, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¡Qué diferencia tan grande! No necesitamos convertirnos en expertos de las mentiras, no. Necesitamos convertirnos en expertos de la verdad. Y para eso es la palabra de Dios. Porque cuando pasas tiempo con Dios, leyendo su palabra, hablando con Él, escuchándolo cada día, llega un momento en que una mentira ya no suena igual. Y aunque parezca muy real, aunque todos los demás la creen, aunque parezca tener sentido, algo dentro de ti dice, espérate, 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 esa no es la voz de mi pastor. Y eso
Eso puede cambiar el rumbo de toda una vida. Eso te puede ahorrar tanto dolor. Quiero terminar con una reflexión. Muchas personas creen que el mayor problema de la vida es tomar malas decisiones. Pero yo creo que el verdadero problema comienza mucho antes de que se tomen las decisiones. Comienza cuando dejamos que la voz equivocada dirija nuestro corazón. Porque aquello que escuchas con más frecuencia, pues eso es lo que termina moldeando lo que crees. Y aquello que crees termina guiando la manera en que tú vives tu vida. Y por eso, la batalla más importante de tu vida no es si se libra en tus manos, no, se libra en tu mente, en tu corazón, en aquello a lo que decides prestar atención cada día. Y si cada mañana escuchas la voz del miedo, ¿qué pasa? Terminas viviendo con temor. Si escuchas la voz del resentimiento, pues terminas viendo enemigos por todas partes. Y si escuchas la voz de desesperanza, pues entonces comienzas a creer que nada puede cambiar. Pero aquí están las buenas noticias: si aprendes a escuchar la voz de Dios aún en miedo, aún en medio de las tormentas, encontrarás paz donde otros solo encuentran confusión. Eso es verdad. Y quizás hoy Dios no quiere cambiar tus circunstancias primero. Tal vez, quizás, quiere cambiar primero la voz que has estado escuchando, porque cuando la voz cambia, también cambia la dirección, y cuando cambia la dirección, pues termina cambiando el destino. Piensa, piensa por un momento que qué voz ha estado ocupando más espacio en tu corazón durante estos últimos días. ¿Es la voz del miedo? ¿La voz de la culpa? ¿La voz de ansiedad? ¿La voz de personas que hace años dejaron heridas en tu vida? ¿O la voz de aquel que te creó, el que te conoce y prometió nunca abandonarte? Hoy quiero dejarte con una sola pregunta. No una pregunta para responder ahora mismo, sino una pregunta pues para acompañarte durante todo el día, más toda esta semana. Ay, cuando tengas que tomar una decisión, grande o pequeña, empieza con las pequeñas para que te entrenes. Detente por un momento y pregúntate, ¿de quién es la voz que estoy escuchando en este momento? Porque esa puede ser la pregunta más importante de tu vida. Y también va a resultar en ser la más transformadora, porque cuando aprendes a reconocer la voz del buen pastor, descubres que nunca has caminado solo o sola. Él siempre, 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 siempre ha estado ahí, guiándote, llamándote, esperándote, invitándote a caminar por el camino que conduce a la vida. Con eso, oremos. Gracias, Señor. Oh Padre Celestial, gracias porque tú sigues hablando a tus hijos. Gracias porque en medio del ruido de este mundo que grita tanto, tu voz permanece firme. Perdónanos por las veces que hemos estado escuchando más al miedo que a ti, más a nuestras dudas que a tus promesas, más a las heridas del pasado que tu verdad. Enséñanos a reconocer tu voz. Danos un corazón sensible al Espíritu Santo. Ayúdanos a detenernos. Ayúdanos a guardar silencio, a encontrar momentos, a buscarte cada día, y cuando lleguen las decisiones difíciles, recuérdanos que tu voz siempre nos conducirá por el camino correcto, que podemos confiar en ti, que podemos vivir con la confianza que el buen pastor camina delante de nosotros, y que mientras sigamos tu voz, jamás estaremos perdidos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Doggy, muy buena palabra este programa. Con eso los dejo. Soy Raúl. Dios les bendiga. Y esto ha sido Inyección de Fe.